Gracia y paz, amados hermanos. Recientemente he recibido varios mensajes donde me han pasado un vídeo de una entrevista de Thalía y Marcos Witt, donde la famosa cantante da a conocer su conversión al cristianismo. Pero yo lo fui descubriendo más adelante, como por el 90, y ya por ahí del 92 yo tuve así un despertar donde Cristo definitivamente me cambió el corazón de piedra que yo traía y me puso, papá, o sea, yo le llamo papá, papá te confirma, no hay duda. Entonces, primero fue algo que yo sentí, o sea, estábamos todos físicamente, con los ojos cerrados, yo lo vi enfrente de mí que se paró. Y entonces una persona del otro lado del cuarto me dijo, aquí está, aquí está. Y entonces él se acercó a mí, él metió sus manos así, aquí al centro de mi pecho, como pidiéndome permiso, porque hasta eso, caballero. Son varias las personas que me pasaron no solo el vídeo de Thalía con Marcos Witt, sino algún otro vídeo reciente de Thalía donde les daba la sensación que por lo que veían en imágenes, como las que han visto tras el vídeo con Marcos Witt, ponían en duda la supuesta conversión de la cantante y me preguntaban que qué pensaba yo sobre su conversión. Voy a hacer este vídeo porque esto es algo que podemos aplicar no solo a Thalía, sino al caso de Daddy Yankee y al caso de otros artistas famosos. La realidad es que yo creo que es muy difícil que nosotros podamos valorar de buenas a primeras la conversión de una persona. Creo sumamente complicado simplemente por un vídeo o unas imágenes poder afirmar si una persona es realmente salva o no. Claro que si yo veo el vídeo de Thalía con esa persona que aparece junto al vídeo de Marcos Witt, veo su Instagram donde aparecen imágenes de Thalía vestida de una manera muy indecorosa. Vemos ciertos comentarios que puede hacer Thalía en sus redes sociales o el apoyo que ha manifestado obviamente al colectivo LGBT desde su supuesta conversión, ya que dice que es a partir del año 92. Obviamente podemos sumar todas esas cosas y rápidamente decir, no creo que Thalía sea realmente salva, no creo que Thalía se haya convertido verdaderamente al Señor porque no vemos un fruto, vemos un apoyo a unas ideas y pensamientos y a un colectivo que obviamente practica el pecado y una cosa es no ir contra ellos, ser agresivo o ser despectivo, pero tampoco mostrar apoyo a algo que Dios llama malo y a algo que Dios llama pecado. Por otro lado, también conductas que ha tenido en los últimos tiempos, donde ha tenido hasta pleitos con otras cantantes, con otras mujeres que se dedican a la música y cosas similares nos llevan a pensar, ¿será realmente salva? Pero yo son varias cosas las que me gustaría comentar en cuanto a este vídeo, porque creo que el pensamiento va mucho más allá de eso y va mucho más allá de Thalía. Yo no me quiero centrar tanto en el caso de Thalía, sino en cosas generales, porque nos sirven, como he dicho, para Thalía, nos sirven para Daddy Yankee, nos sirven para otros sucesos, otras personas, otros artistas. La primera cosa es que a veces nosotros debemos entender y separar lo que es la conversión de la santificación. Nosotros sabemos que la conversión se da en un momento, la conversión se da en un instante. Sin embargo, la santificación es un proceso que lleva toda la vida. El creyente, conforme va aprendiendo la palabra de Dios, conforme va siendo discipulado, conforme va estudiando las escrituras, va conociendo la voluntad de Dios para su vida, va cambiando, va siendo transformado. El Señor prometió eso, dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el final. Así que hay una garantía de una obra siendo perfeccionada. Cada día vamos a reflejar más el carácter de Cristo y vamos a tener una vida más sometida a la palabra de Dios. Pero nosotros sabemos que esa santificación dura toda la vida.
Si yo les preguntara a ustedes, a la mayoría, porque siempre habrá algún caso especial que dirá, yo sí, yo lo cambié todo de la noche a la mañana, pero si yo le preguntara a la mayoría de ustedes, cuando ustedes se convirtieron, cuando ustedes nacieron de nuevo por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo, al día siguiente ya eran otros, es decir, toda su ropa al día siguiente había cambiado, la música que escuchaban, la forma de hablar, los pensamientos, las ideas, la conducta, el carácter al día siguiente había cambiado. Entiendo que no, ¿verdad? Entiendo que fue un proceso. Es más, yo diría que siguen en ese proceso, que todavía no ha terminado, que si ustedes miran todo lo que la Biblia dice del carácter del cristiano y miramos nuestra vida, seguro que encontramos áreas por mejorar. Eso significa que la santificación es un proceso que dura hasta el momento en que vayamos a la gloria eterna y ahí ya no tengamos más batalla con el pecado y tengamos un cuerpo ya perfectamente glorificado. Así que decir que una persona no es salva por lo que veo en algunas escenas después de su supuesta conversión, no podemos olvidar el hecho de que la santificación lleva un tiempo y que además depende mucho del conocimiento y la enseñanza que tenga. Esa es la segunda parte del vídeo que quiero comentar hoy. Esta es la segunda parte que para mí es importante. En la entrevista aparece Thalía con Marcos Witt y yo quiero que escuchen algunas cosas que ha dicho, que son las que he destacado en ese vídeo corto. Por un lado, Thalía habla de haber conocido, ¿no?, al Señor en el 92, pero luego habla de haber tenido una experiencia, ¿verdad? Habla de estar en una sala con personas, pueden ver la entrevista completa. En YouTube está la entrevista completa. Habla de estar en una sala con personas y ahí decir que se le manifestó Dios delante de ella, literalmente lo vio, estaba delante de ella. Luego una persona al final de la sala le dijo, está ahí, simplemente dale permiso para entrar. Y dice que Dios extendió su mano como para su pecho, para su corazón y le pidió permiso. Le pidió permiso y ella le dio permiso porque Dios es un caballero. Ahora, cuando vemos toda esa experiencia, ya hay cosas que nos hacen dudar, ¿verdad? Nos hacen dudar de la veracidad de una conversión. Porque cuando uno escucha la entrevista completa, cuando uno ve la entrevista completa de Marcos Witt con Thalía, uno va a ver que Thalía dice, Señor, estoy haciendo algo que no es el propósito que tú me creaste, estoy viviendo una manera, un propósito diferente al que tú tenías para mí. Entonces, hablan de una experiencia, hablan de un acercamiento, de una relación, de una amistad, de un papá, y luego hablan de un propósito que estaba confundido, no estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero hay una cosa interesante, ¿no? La palabra pecado no aparece. Más que nada, hay un momento en el que Marcos Witt dice, ¿cómo Dios no va a conocer nuestros pecados? Los conoce todos y a pesar de eso nos ama. Y es cierto, Dios conoce todos nuestros pecados, pero en ningún momento de la entrevista se habla de arrepentimiento. En ningún momento de la entrevista se habla de arrepentimiento y conversión. Y yo creo que ese es un problema, que tenemos un montón de personas que dicen haber tenido ciertas experiencias emocionales, sensoriales, físicas, de todo tipo. Y yo no estoy aquí para juzgar las experiencias. Yo no estoy aquí para decir quién dice la verdad y quién miente, quién tuvo un éxtasis fruto de una cosa real o de otra cosa, o quién se lo imaginó, o quién no sé, yo no estoy aquí para hablar de esas cosas, de valorar algo que yo no he visto, valorar algo que yo no he estado presente, más allá de las dudas que yo pueda tener personalmente, pero yo no puedo afirmarlo para que todo el mundo piense igual. Yo puedo tener mis dudas personales de ese tipo de experiencias y para mí el resultado de las experiencias me es muy importante. Es decir, si hay una experiencia tan trascendental, una experiencia tan wow y asombrosa, debería haber un cambio igualmente drástico, ¿no? Para mí, por ejemplo, la experiencia del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo todavía no era el conocido apóstol Pablo, y esa experiencia que tiene en el camino a Damasco, ¿qué pasa justo después? Pasó de perseguir la iglesia a ser alguien perseguido, alguien que defendía el evangelio, que amaba a la iglesia, que dio su vida por Cristo y que se entregó en cuerpo y alma al Señor. Ahí yo lo veo, una experiencia maravillosamente asombrosa
por decirlo de una manera exagerada, pero un resultado en consecuencia con esa experiencia. Hoy en día tenemos personas que tienen ciertas experiencias, pero no se ve ese resultado. A mí lo que me cuesta mucho es eso, porque yo a la luz de la escritura veo mucha importancia en el tema del fruto, del resultado. La fe sin obras es muerta, ¿no? Santiago dice eso, ¿no? Dice que la fe sin obras es muerta, que hasta los demonios creen, que tú puedes decir que crees, pero muéstrame tu fe, muéstrame los resultados de tu salvación, muéstrame los resultados de tu conversión, muéstrame las obras que son fruto de ese nuevo nacimiento. Entonces, una experiencia donde no se ve arrepentimiento de pecado, donde se habla simplemente de una amistad, de una cercanía, de un papá, de un propósito encontrado, pero ¿dónde está el arrepentimiento? El mensaje de Juan Bautista era arrepentíos, el mensaje de Jesús era arrepentíos, el mensaje de los primeros creyentes en el libro de Hechos, arrepentíos. Nuestro mensaje debe ser arrepentíos y convertíos, pero ya no hay arrepentimiento y eso para mí es importante. El considerar que el arrepentimiento es fundamental en la predicación del Evangelio y el arrepentimiento es fundamental cuando hablamos de la salvación de una persona. Hay que arrepentirse de los pecados. Tiene que haber un reconocimiento de que somos viles pecadores, destituidos de la gloria de Dios, caminando hacia el infierno. No simplemente que ahora hemos encontrado un amigo, no simplemente que ahora hemos tenido un encuentro espiritual con el Creador y el propósito de nuestra vida ahora tiene sentido, no. Tiene que haber arrepentimiento y una fe genuina en Jesús como Señor y Salvador, no simplemente una relación de amistad y colegueo. Eso no es lo que muestra la Escritura en relación a la conversión. Entonces, cuando uno suma todo esto, nosotros debemos considerar estas cosas. Primero, que la santificación es un proceso. Segundo, que estas experiencias muchas veces no son una verdadera conversión. No voy a decir que haya gente que no haya sido convertida en el momento que tuvo además alguna experiencia sincera y genuina. Pero muchas de esas experiencias no tienen ni siquiera fundamento bíblico. Lo que quiero decir es eso, ¿no? Que esas experiencias no tienen el fundamento bíblico de una verdadera conversión por ningún lado. Tienen otras cosas, cuentan otras sensaciones, pero no vemos el fundamento bíblico de una conversión. Por otro lado, hay una cosa interesante, ¿no? Vemos a esa unión, ¿no? Marcos Witt, que ya está más que sabido, que se ha alejado de la verdad. Yo no sé si alguna vez estuvo en la verdad, pero claramente Marcos Witt está alejado de la verdad. Usa mucho esa terminología que también Jesús Adrián Romero empezó a tener mucho en la boca también, ¿no? El tema de la religión, la religión, la religión. Son personas que de repente se han vuelto muy filósofos, muy espirituales, muy amigos de todo y ahora son amigos del feminismo, del colectivo LGBT, de todas estas cosas porque la religión es mala, la religión condena, pero es que lo que condena es las escrituras condenan el pecado, las escrituras llaman al pecador a arrepentirse. Cuando él hablaba con Talía del tema de la conversión, dice, la religión lo complica mucho. Dice, la religión lo ha complicado mucho, cuando realmente es sencillo, es acércate a Dios. No es así tampoco, porque tú no ves al apóstol Pablo decirle a la gente solamente acércate a Dios, tú no ves eso en el libro de Hechos, no ves eso en el sermón de Pedro, no ves eso en los sermones de los creyentes en el libro de Hechos, predicando públicamente, no ves simplemente acercaos a Dios, no ves simplemente a Jesús diciendo acercaos a mí, ves un llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Entonces, el pecado tiene que ser anunciado, el pecador tiene que ser consciente de su pecado, el pecado tiene que mostrarse la consecuencia, la ruptura de la relación con Dios y la condenación al infierno y por lo tanto decirle al pecador que debe arrepentirse. Y entonces el pecador va a ver que su única esperanza es Jesucristo. Pero eso no es que la religión lo haya complicado, es el fundamento bíblico del mensaje, de la predicación del Evangelio, es el fundamento bíblico de nuestra fe, de la verdadera conversión, del verdadero nuevo nacimiento. Y eso no lo ha complicado la religión. El problema es que Marcos Witt, Jesús Adrián Romero han empezado a filosofar mucho. Se han alejado de los fundamentos de la fe, lo han hecho más sencillo aparentemente, pero ese estilo Camilo, ¿saben Camilo, el de Baluna, de no soy religioso, soy espiritual, esta moda así? Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues que si Thalía supuestamente se ha convertido, ¿no? Pero están dando con Marcos Witt y esta gente, imagínate el grupo, ¿no? Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Camilo, Thalía, todos convertidos. Pero vas a seguir viendo a Thalía que con ropas indecorosas, mostrando su cuerpo, exhibiendo
exhibiendo pues, lo que no debería exhibir, con un vocabulario a veces no agradable, en pleitos con otras cantantes, con canciones de todo tipo, apoyando el colectivo LGBT, apoyando el feminismo. ¿Y por qué la verás así? Pero la verás los domingos en la iglesia. Como ella dice también en la entrevista, todos los domingos van a una congregación con su hermana. La verás los domingos en la iglesia. Como podrás ver a Marcos Witt en una iglesia, porque al final no se trata de que alguien congregue, también se trata de saber dónde estoy congregando, qué me están enseñando, qué me están predicando. Ahora, con todo esto, si Thalía se ha convertido o no, yo no lo sé. Realmente yo no tenía ni idea de que llevaba convertida, según ella, desde el 92, porque obviamente Thalía siempre me ha parecido una artista secular, una artista de este mundo. Yo no tenía ni idea, realmente no sé ustedes, y ahora hablo solo de manera de valoración personal, yo no sé ustedes qué sabían de ella, pero lo único que yo sabía de Thalía, pues es como las otras cantantes, ¿no? Para mí Thalía pertenecía al grupo de Shakira, de Jennifer López y de estas mujeres, cantantes seculares, que tiene fe. Bueno, tienen fe. A lo mejor Jennifer López también cree en Dios, a lo mejor Shakira también cree en Dios, a lo mejor estas cantantes también creen en Dios, pero están ahí, ¿no? Están en el mundo, viviendo a su manera, usando su cuerpo como reclamo para sus canciones, su sensualidad, exhibiéndose y llevando una vida que no es acorde a la palabra de Dios. Por eso en mi mente nunca habría pensado que desde el 92 Thalía es cristiana y es convertida. En el 92 yo que tenía, 4 años. 4 años. Y de lo que yo conozco de Thalía, que quizá es mi preadolescencia, yo nunca había imaginado que Thalía era cristiana. Es más, Thalía siempre en mi mente ha sido una más de, pero no lo sé. Si se ha convertido o no, no lo sé, pero en mi mente, por lo que veo, por lo que entiendo, no he visto eso. ¿Que va a la iglesia? Puede ser. ¿Que congrega? Puede ser. ¿Que dice que ora, lee la Biblia, hace estudio bíblico en casa? Puede ser. Y ojalá de verdad, de todo corazón, ojalá realmente el Señor traiga, si no está convertida, traiga una verdadera conversión y se vea un fruto de la santificación. Yo no quiero que nadie piense que yo estoy aquí para decir, no, no, esa gente no vale para nada. No, yo no los sigo, yo no los escucho, igual que tampoco escucho a Daddy Yankee, no escucho a estas personas. No, yo me parece que sobre todo cuando alguien se acaba de convertir, pues no debería estar enseñando, debería estar aprendiendo. Daddy Yankee no debería estar hablando, predicando y enseñando en la iglesia. Daddy Yankee debería estar aprendiendo, ¿no? Como haríamos con cualquier nuevo creyente. Me da la sensación de que en el fondo es un reclamo para llenar las iglesias porque es un famoso, pero debería estar aprendiendo. No lo sé. No sé quién se ha convertido y quién no. Creo que al final, en el tiempo, lo vamos descubriendo. También en nuestras congregaciones hay gente que llega, no son famosos, son anónimos, como todos los que están a nuestro alrededor siempre, como todos nosotros. Nosotros no estamos en ese mundo de artistas, pero llegan muchos que se convierten y parece que se han convertido. Dicen haberse convertido, dicen creer en el Señor, pero con el tiempo vemos que no era una conversión verdadera. Al final, con el tiempo vamos a ir viendo las cosas, ¿no? El fruto va a hablar del árbol y de la raíz del árbol. Y eso es lo que tenemos que considerar. Lo que sí es cierto es que alguien me dijo, pero ¿por qué se habla tanto de las conversiones de los famosos? Mira, no, la realidad es que ninguna conversión vale más que otra. O sea, que se convierta Justin Bieber o que se convierta Sylvester Stallone o que se convierta Jean-Claude Van Damme o que se convierta Messi, a que se convierta mi prima o tu vecina, es exactamente lo mismo a los ojos de Dios. No hay nadie que tenga más valor ni dignidad. La misma sangre que compra a uno, compra a otro, que redime a uno, redime a otro. Y eso es una realidad. Pero si se habla de esas conversiones es porque son personajes públicos y porque hay una cosa, porque el efecto puede ser muy, muy grande. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de personas, cuando nos convertimos al Señor, no se hizo una noticia de ello, porque para bien o para mal lo que pasase quedaba en nuestro círculo. No, el efecto, imagínate que uno se convierte al Señor y de repente empieza a llevar a las personas al error, a enseñar equivocado, a mostrar una idea equivocada de cristianismo y de conversión. La confusión que puede generar si es un famoso es enorme. La confusión que puede generar si es un individuo anónimo es muy poca. Él podrá liar a dos o tres, confundir a dos o tres y ya. Pero ahora pongamos un Daddy Yankee, pongamos una Thalía, pongamos un Justin Bieber, pongamos esta gente. Si salen delante de una pantalla
A ellos no los escuchan 2 o 3, los escuchan millones de personas y empiezan a mostrar una nueva idea de cristianismo, una nueva idea de conversión, una nueva idea de espiritualidad, puede confundir a muchísima gente. Por eso, a veces se hacen vídeos donde se alerta y se dice, cuidado, no es el patrón a mirar, o sea, y eso lo podemos decir. Daddy Yankee, Thalía, estas personas actualmente no son el modelo. Tienen que conocer al Señor. Si se han convertido, tienen que conocer más al Señor, ser discipulados, pero no son el modelo a seguir. De cristianismo no lo son. Por lo tanto, el efecto que tienen alcanzando con sus vídeos, con sus mensajes a millones, pues es preocupante. ¿Por qué? Porque si Daddy Yankee al final está yéndose por el error, millones van a escuchar eso. Millones van a ver eso como un ejemplo, como un modelo, como algo a lo que seguir. Si ahora Thalía está con Marcos Witt y millones de los que escuchan a Marcos Witt y a Thalía empiezan a ver eso, pues empiezan a decir, ese cristianismo es fácil, ese cristianismo está bien, como el de la sierva Wendy, como el de esta gente, ¿no? Que está ahí en programas de estos haciendo bulla, haciendo espectáculo con temas soeces y cosas así. La gente va a empezar a pensar que eso es ser cristiano, que eso es cristianismo, que eso es conversión. Pero nosotros debemos mostrar que no. El efecto puede ser muy malo por el alcance que tiene. Es como cuando cae en pecado alguien que es un personaje público. El efecto es mucho más notorio. Eso no significa que haya una vida que valga más que la otra. Obviamente no es así. Pero las cosas tienen un efecto diferente cuando se trata de un personaje público a alguien menos conocido a nivel mundial, como es el caso de estos artistas que los conocen prácticamente en todo el mundo. Pero que el Señor rescate sus vidas verdaderamente, que el Señor los pueda alcanzar para salvación y que poco a poco el tiempo nos demuestre quién verdaderamente ha nacido de nuevo y quién tuvo alguna experiencia mística, rara, pero se quedó en eso, en algo que no fue real con Dios. Y que tengamos cuidado también con este grupo nuevo, este entorno nuevo, donde hay gente que está definiendo esa nueva espiritualidad sin religión, ¿no? Alejado de una iglesia, una relación con papá. Cuidado con eso, porque no es lo que muestran las escrituras a nivel de relación entre creyentes, el cuerpo de Cristo, nuestra comunión con Dios, y debemos ser responsables en cuanto a eso. Así que Dios tenga misericordia de sus vidas, como la tuvo también de la nuestra.